Ya, estamos grabando y les recuerdo que las políticas de privacidad fueron entregadas previo al inicio de esta grabación. Hola, buenos días. Como bien dijo Valentina, mi nombre es Carlos Díaz. Yo soy el abogado de Cumplimiento Chile, esta biblioteca virtual que hemos tratado de crear en temas de derecho. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es una charla que me interesa mucho y ojalá que les guste. Es una charla respecto a la ley integral que es del 2024, ¿ya? Para que sepan más o menos eh, mis conocimientos en temas de violencia intrafamiliar fue lo que primero aprendí en derecho, porque yo hice mi práctica profesional en un centro de la mujer, entonces tengo conocimiento respecto a lo que voy a estar hablando el día de hoy, más lo que he estudiado obviamente. Entonces, comencemos, voy a proyectar, ya les doy la bienvenida a todos los que se han conectado, también muchas gracias por la puntualidad. Y a ver si se proyecta, me dicen, está bien proyectado, ¿cierto? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos hoy día a ver, como dijo Valentina, los alcances de la ley integral, que es la ley 21.675. Esta ley lo que intenta hacer es erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. O sea, hay un estándar jurídico gigantesco que cambió. Estamos abordando a todo tipo de mujer, incluyendo mujeres trans. Entonces, las temáticas que vamos a abordar en esta charla primero es presentar cómo se publicó, un poco de la historia de la ley, cuál es la finalidad que tiene. Vamos a ver los distintos tipos de violencia que señala la ley integral, medidas de prevención y protección en caso de denuncias. Vamos a ver el acceso a la justicia, las rutas de denuncia, dónde me puedo refugiar en caso de hacer una denuncia, dónde conviene denunciar, o sea, queremos bajar esto a terreno y desde lo más práctico posible, cosa que las personas que han sufrido violencia o puedan estar expuestos a violencia sepan dónde denunciar, cuál es el rol de las instituciones y las redes de apoyo, cuáles son los procedimientos y ejemplos concretos. Vamos a revisar ejemplos más crudos. O sea, voy a ocupar un lenguaje en algún momento informal, citando casos donde puede ser violencia. Entonces vamos a ver ejemplos que son más crudos. Y vamos a ver los tipos de contextos de vulnerabilidad según cifras que existen en nuestro país. Entonces, primero vamos a ver qué es la ley integral. La ley integral de partida fue publicada, ya lleva un año, pero se está difundiendo recién este año 2025. Fue publicada el 14 de junio del 2024 y su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. O sea, por fin la ley tiene como sentido prevenir, educar. Normalmente todas las leyes que tenían que ver con violencia hacia las mujeres tenían como objetivo resguardar y sancionar. Ahora la ley tiene que tomar medidas el Estado para prevenir. Entonces, esto garantiza el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, ¿ya? ¿Cuáles son los principios rectores de la ley integral? La ley tiene principios que son la base de la construcción de esta ley. Por ejemplo, igualdad y no discriminación. Todas las mujeres tienen el mismo derecho a la protección sin distinción. ¿Ya? Todo tipo de mujer, o sea, desde niña hasta adulta. Es decir, cuando entendemos una mujer es niña, entendemos que una mujer es niña desde que nació hasta los 12 años. Una mujer es adolescente de entre los 12 años en adelante hasta los 17 y hasta de los 18 en adelante, es decir, en todas las etapas de su vida, las mujeres o las personas que son trans también y que se sienten como mujeres y no tienen que ser discriminadas, porque aquí hay una igualdad. Esta ley tiene como sentido la perspectiva de género, ¿ya? Y debida diligencia, el Estado y las instituciones deben actuar de manera rápida, eficaz y seria frente a la violencia. Tomar medidas de prevención. El Estado debe tomar medidas para acompañar a las mujeres en caso de violencia, medidas cautelares. Esta ley se centra en la víctima, es decir, las decisiones y medidas
deben pensarse desde la protección de la mujer afectada, no desde otro aspecto, ¿ya? Y autonomía de la mujer. La mujer tiene decisión en sus casos. Se tiene que tomar la opinión en frente a una denuncia, se tiene que tomar la opinión sobre su vida, sobre su cuerpo, porque vamos a ver que esta ley afecta a distintos ámbitos de la vida. El ámbito laboral, el ámbito de la vida personal, el ámbito económico, el ámbito de la salud, todo eso. Y el principio de universalidad e independencia, es decir, los derechos humanos, se aplican a todas y funcionan de manera integrada. No se puede proteger a uno y descuidar a otro. Es de forma universal. Y este principio que en lo personal me gusta mucho el principio de progresividad y no regresividad, que es una de las mayores innovaciones que tiene la ley integral. Los avances logrados en derecho hacia las mujeres no pueden retroceder y eliminarse. ¿Ven? Este principio es un principio sumamente importante porque no puede eliminarse lo que ya es un derecho adquirido para las mujeres. Y eso es sumamente relevante, sobre todo en temas de política, si es que sale otro tipo de gobierno que quisiera, por ejemplo, eliminar los derechos hacia las mujeres. Entonces, principios de progresividad y no regresividad. Pero la ley integral, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Es decir, esta ley es una ley que intenta proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia, pero no se limita a castigar como les señalé en un principio, sino que establece un sistema completo que es de prevención, protección, reparación y acceso a la justicia. Y eso lo vamos a analizar más adelante. O sea, en la práctica, esto significa que no solo se atiende a la víctima, acá a la víctima de violencia, sino que el Estado tiene el deber de cubrir estas necesidades. O sea, es un avance enorme en lo que existía de la ley, porque antiguamente, en el contexto histórico, la respuesta legal estaba dominada por la ley 20.066. La ley 20.066 es la ley de violencia intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar puede cometerse, la ley dice, el que cometiera violencia a su pareja, a su cónyuge, o a su conviviente civil, o a su hijo, o ascendiente, incurrirá en violencia intrafamiliar. ¿Qué pasaba? Que esta ley era la mayor porcentaje de violencia intrafamiliar se daba en contra de las mujeres, pero ahora existe una ley que protege a las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en la familia. Y esto ha sido un avance enorme, eh, enorme en materia de legislación. O sea, no se consideraban otras formas de violencia como la violencia laboral. Actualmente, en el 2024, se implementó la ley Carín y además Chile contaba con otras obligaciones internacionales como la CEDAW o la Convención Belém do Pará, que definían la violencia de género como violación de los derechos humanos y exigían actuar con debida diligencia. Lo que hace la ley integral es que surge para cerrar esos vacíos legales, ¿ya? Y alinear a Chile con estándares internacionales para proteger los derechos de las mujeres y para que evitar todo mundo de violencia. ¿Ya? Mira, básicamente para que se den más o menos algo introductorio, esta ley in, eh, introduce otros tipos de violencia, que vamos a ver a continuación cuáles son los otros tipos de violencia, pero por ejemplo la violencia laboral, o sea, antes quedaba un vacío normativo y por eso es que entró en vigencia la ley Carín, ya el 1 de agosto del 2024, y se sanciona el acoso laboral y el acoso sexual, como vamos a ver más adelante. La violencia gineco-obstétrica, es decir, prácticas como grito, que humillación o procedimientos médicos que se daban sin consentimiento al momento de que las mujeres iban a tener a su hijo, o la violencia vicaria, que la violencia vicaria pasaba cuando el agresor dañaba a sus hijos para poder manipular a las mujeres. Entonces, estos son ejemplos que vamos a ver a modo de introducción en la charla. ¿Ya? Esta charla lo que pretende ser es lo más práctica posible. Vamos a ver definiciones ahora y después vamos a ver ejemplos en la práctica y cómo denunciarla. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a analizar, son los tipos de violencia integral
de la ley 21.675, hasta dónde pueden escalar, y lo que vamos después a ver son ejemplos concretos y dónde denunciar. Vamos a también analizar cuáles son los índices más altos donde puede llegar un tipo de violencia y dónde no puede llegar. Es decir, acá la ley integral protege a la mujer en razón de su género, incluyendo a niñas, adolescentes y adultas, que fue lo que les señalé al principio de esta charla. Es decir, la ley integral te protege en toda la vida, te acompaña en todo el proceso. Pero, ¿cuáles son los tipos de violencia? Violencia física, ¿ya? Vamos a ver definiciones y después ejemplos concretos. Violencia física, todo daño que afecte la integridad corporal o la vida de la mujer. Ejemplo, golpes, zamarrear a alguien, empujones, amarrar, patadas, quemaduras, agresiones con objetos contundentes, por ejemplo, tirarle algo a la pareja. La gradación puede ir desde un empujón a un zamarreo, que puede ser conocido como violencia intrafamiliar en sede de familia, hasta delitos que pueden ser lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, y la manifestación más extrema de la violencia física es el femicidio. Y hay distintos tipos de femicidio. O sea, recordarán las personas que han estado anteriores a esta charla que por la ley Antonia hay otros tipos de femicidio actualmente, ¿ya? La inducción al femicidio, por ejemplo. Entonces, la violencia física es un tipo de violencia que existe. La violencia psicológica, acciones que dañan a la salud mental. La imagen lo refleja. Eres tonta, garabato, no vas a lograr nada, todo te sale mal. Control de la vestimenta, prohibición de acercarse a tu grupo familiar, donde un simple garabato puede ser una manifestación más leve que puede verse en sede de familia. Ahora, si esto es normalizado, el tribunal de familia se va a declarar incompetente y va a pasar a ser maltrato habitual. ¿Ya? El maltrato habitual es un delito. Y donde la máxima manifestación que puede tener la violencia psicológica puede ser un delito de amenaza, de muerte, por ejemplo. Entonces, la violencia psicológica suele verse en sede familiar, pero puede derivar a algún tipo de delito, como vamos a ver más adelante. La violencia sexual es una violencia que siempre se ve en sede penal, ¿ya? Porque acá dijimos que la violencia sexual atenta contra la libertad y la autonomía sexual y reproductiva. Acá tenemos delitos, sí o sí, como violación propia cometida a mujeres mayor de 18 años, porque estamos hablando de violación propiamente tal a mujeres, violación impropia, delito cometido a mujeres que son menores de edad y que son menores de 14 años. Y aquí el derecho que se vulnera es la indemnidad sexual, que es la capacidad de elegir o no elegir. El estupro, mujeres que son violadas, pero que son mayores de 14 años, pero siguen siendo menor de edad, es decir, de entre los 14 a los 17 años. O abuso sexual, tocamiento sin consentimiento, que vamos a analizar de forma más cruda después cuáles son estos delitos. Aquí es que lo importante que tienen que saber es que esto siempre constituye delito. Siempre esto se ve en sede penal, aplica tanto a mujeres adultas como a adolescentes y niñas. Por eso hablé de la violación impropia y puede abarcar distintos tipos de delitos como los que ya mencioné anteriormente. ¿Ya? Interrupción del embarazo, ¿ya? Acá me interesa esto porque esa línea, uno de los grandes avances de la ley integral es que protege a las mujeres respecto a la interrupción del embarazo, respecto a las tres causales. Como estamos viendo, violencia sexual, la ley 21.030, entre una de las causales, habla de la violación, pero también habla de tres tipos de causales de aborto, que son riesgo vital hacia la madre, inviabilidad fetal y violación. Y aquí lo que establece la ley es que tiene que haber una ayuda, tiene que haber una protección hacia las mujeres que deciden abortar por estas tres causales, a buscar clínicas sin objeción de conciencia y a tener un acompañamiento en el proceso, un acompañamiento social, un acompañamiento psicológico. Eso es uno de los grandes avances que tiene la ley integral. Violencia económica,
control de los recursos económicos para someter a una mujer, por ejemplo, retenerle el sueldo a la mujer, impedirle trabajar, forzarla a firmar préstamos en contra de su voluntad. Y esto se observa con mayor frecuencia en relaciones que llevan muchos años, ¿ya? En la práctica, me tocó presenciar que estos tipos de violencia económica se daban más en mujeres que se dedicaban a la labor del hogar, producto de matrimonios que ya llevaban más de 30 años, donde muchas veces las mujeres no podían salir, habían llegado hasta en su enseñanza básica nomás, no habían completado la enseñanza media. Entonces, una de las formas de reprimir a las mujeres era a través de la violencia económica. ¿Por qué? Porque no podían salir de este círculo, ¿ya? En temas de violencia intrafamiliar, existe algo que se llama círculo de violencia, ¿ya? Este círculo de violencia implica que muchas veces las personas que no saben de violencia intrafamiliar o que hablan de personas que hacen denuncias hacia las mujeres que hacen denuncias, dicen, oye, pero ¿por qué lo denunció y después no siguió con el procedimiento? ¿Por qué es que se arrepintió? Es más tonta. He escuchado con esas palabras que se refieren a veces a personas de su mismo género. Y esto es respecto a este mismo círculo. El círculo de la violencia tiene que ver con que yo acá, normalizo algo, ¿ya? Por ejemplo, de las personas que están conectadas, Ivonne, por ejemplo. Si yo estoy con Ivonne, ¿ya? Y Ivonne, yo la grito, la maltrato, la trato a garabatos, ella me lo perdona. El círculo de la violencia dice que después yo, al pedirle perdón, arrepentido, con flores y todo eso, probablemente la mujer me va a perdonar y después se va a repetir el círculo de la violencia porque yo voy a volver quizá a poner más grave, voy a hacer después la voy a gritar y le voy a pegar. Entonces, o la voy a amenazar. Entonces, eso es el círculo de la violencia. Es cometer un acto de violencia intrafamiliar o algún acto de violencia hacia la mujer, viene el periodo en el cual, de perdón, la mujer me perdona, quita la denuncia, yo vuelvo a cometer el delito y se vuelve un círculo vicioso. Y el problema de esto es que después se van acortando los periodos. Después yo voy a estar tan acostumbrado a que no va a hacer nada que yo no le voy a pedir disculpas a Iván, sino que voy a seguir cometiendo los mismos actos de violencia hasta que en un momento quizás incluso se van a acrecentar los actos de violencia. Quizás partió por un insulto, un garabato, y después va a partir con golpes, con amenazas, y así tiene que ver el círculo de la violencia, y por eso es tan importante la atención psicológica en actos de violencia hacia las mujeres. Es muy importante el apoyo para poder salir de esto, ¿ya? Y es uno de los síntomas que tienen que evalúan siempre los psicólogos o psicólogas, ¿ya? Introduce un nuevo tipo de violencia que es la simbólica, ¿ya? Que son mensajes, imágenes o expresiones que naturalizan la subordinación de la mujer. Ejemplo, publicidad sexista que ridiculiza o cosifica a las mujeres, memes, chistes que justifican la violencia de género, se ridiculiza la imagen de la mujer como un todo. Y eso es lo que se trata de evitar, como con el mecanismo de prevención, la violencia simbólica. Es decir, se legitima culturalmente la desigualdad y se perpetúa la discriminación. Y eso es lo que intenta evitar esta ley. La violencia institucional que se define como acción u omisiones de organismos públicos que obstaculizan mis derechos. ¿Qué ejemplo puedo dar acá? Imaginemos que Valentina sufre de violencia y va a denunciar a Carabineros y Carabineros le dice, no, ¿sabes qué? No te voy a recibir la denuncia, ¿por qué no se va usted mejor de la casa? O Carabineros le dice, no, esto no constituye violencia intrafamiliar. O imaginemos que Paula está embarazada y le hacen un procedimiento sin consultarle en la clínica en la que se está atendiendo, y no le hablan de sus derechos, ¿ya? Y la tratan mal. Eso es violencia institucional, ¿ya? Y en el caso de Paula,
Paula tiene que recibir un consentimiento informado de todos los procedimientos que se le van a realizar. En el ejemplo de Valentina, Carabineros, PDI, su rol es tomar la denuncia. Su rol no es calificar si es que algo es cierto o no. Para eso existen los tribunales de justicia. Y eso es muy importante que lo tengan en claro las personas que alguna vez puedan, ojalá que no, puedan verse afectados a algún tipo de violencia de género. Violencia política, hostigamiento o agresiones hacia mujeres por su participación en la vida pública, en los distintos ámbitos de la vida pública, ya presidencial, en el Senado, en sí, en la Cámara de Diputados, en cualquier cargo político en sí, como amenazas a candidatas, difamaciones basadas en sus géneros, obstáculos en el ejercicio público. Acá el objetivo es eliminar las barreras para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos. ¿Ya? Violencia laboral, toda acción que atente contra la dignidad y seguridad de la mujer. El 1 de agosto del 2024 entró en vigencia la ley Karim, ¿ya? Y acá, ¿cuáles son ejemplos de acoso? Chistes de connotación sexual, favores sexuales a cambio de beneficio. Eso es un claro ejemplo de acoso sexual. Sexismo hostil o sexismo benevolente. ¿Cuál es un sexismo hostil? Un sexismo hostil tiene que ver con oye, ¿sabes qué? No te voy a tomar tu opinión porque total tú eres mujer nomás. Sexismo benevolente es el que el hombre no se da cuenta. Por ejemplo, el manterrupting o el mansplaining. El mansplaining es una opinión sobre una mujer que es experta en algún tema y que yo doy mi opinión sin su consentimiento. Ejemplo, Francisca, que es contadora auditora, está dando una charla frente a una reunión, frente a todas las personas, está dando el balance anual y yo la interrumpo para dar un dato, ¿ya? Y yo soy abogado, yo no tengo ni idea de números. Entonces, en ese caso, está un sexismo benevolente. Yo no la quise interrumpir, pero lo hice. O exhibir material pornográfico en el lugar del trabajo. Todo eso tiene que ver con violencia laboral y que se está viendo ahora con Ley Karim. ¿Ya? Violencia ginecobstétrica, se lo adelanté recién, o sea, maltrato a las mujeres que están embarazadas, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Que, por ejemplo, gritaron a una mujer en trabajo de parto, procedimientos invasivos sin su consentimiento. Acá es importante el trato digno en todas las etapas de la salud. Y esto vamos a ver más adelante que se junta con otros tipos de leyes, como la ley Dominga, que la ley Dominga tiene que ver con la protección de la madre cuando tiene una pérdida en una pérdida perinatal. Y este tipo de violencia yo lo introduje, la violencia vicaria, porque no aparecía en la ley integral. La violencia vicaria es el daño ejercido sobre los hijos por un hombre, ya para causar un sufrimiento a la mujer. Por ejemplo, un padre que maltrata a los hijos con fin de castigar a la madre y poder manipularla. Eso es la violencia vicaria, ¿ya? Todos estos tipos de violencia yo los abarqué de forma muy resumida porque los vamos a ver como ejemplos específicos más adelante. Y cómo poder denunciar. Yo, lo que pretende ser esta charla es aterrizar a lo práctico, ¿ya? Y vamos a combinar una serie de leyes, ¿ya? La ley integral, como les adelanté, tiene 4 motivos, que es el rol del Estado y el acceso a la protección de casos de violencia de género. Prevención. Tiene que el Estado diseñar e implementar políticas que cambien los patrones culturales, especialmente relacionados con la violencia simbólica. La violencia simbólica, hablamos de los estereotipos, o sea, hay que educar en todos los ámbitos para que dejen de existir, cosificar, por ejemplo, a la mujer. Protección, asegurar que las víctimas reciban medidas inmediatas y efectivas, medidas cautelares, por ejemplo, una orden de alejamiento, una salida inmediata del hogar del ofensor, una sanción, garantizar que las agresiones no queden impunes, ya sea en tribunales de familia, en tribunales penales o en tribunales laborales. Reparación, brindar un apoyo integral, una atención psicológica, una reinserción laboral, un acceso a la vivienda, una rehabilitación social en el ámbito de las mujeres que han sido maltratadas. Ya, pero ¿dónde puedo denunciar algún tipo de violencia de género? ¿Ya? Cuando una mujer sufre violencia, cualquier tipo de violencia,
¿Dónde puede denunciar? En Carabineros de Chile, ¿ya? Comisarías o tenencias en la PDI, en el Ministerio Público, si es que te constituye delito, o en los tribunales de familia en casos que sean violencia intrafamiliar, por la ley 20.066. ¿Ya? Vamos a ver más adelante dónde conviene denunciar en respectivos casos. ¿Cuál es la recomendación más práctica para cualquier mujer que esté sufriendo violencia? Los centros de la mujer. Los centros de la mujer son organismos que son parte del CERNAMEC, es decir, del Servicio de la Mujer de Equidad y Género, que ofrecen una atención que es integral, atención psicológica, social y jurídica gratuita. ¿Ya? Acá los profesionales ayudan a documentar pruebas, porque hay un abogado o abogada, te derivan a los distintos centros de salud como un CESFAM para tener atención psicológica o psiquiátrica. Muchas veces hay psicólogos en el mismo centro de la mujer, certificados médicos, y hay redes de derivación a casas de acogidas para mujeres que tienen un riesgo vital, que puedan sufrir algún tipo de femicidio, ¿ya? Y las casas de acogida, como señalé, que son dispositivos de protección de mujeres que están en riesgo ellas y que están en riesgo sus hijos, ¿ya? De sufrir algún tipo de femicidio. Acá normalmente se puede acceder a través de un centro de la mujer o a través de la fiscalía. Pero yo recomiendo siempre ir a un centro de la mujer o al CERNAMEC propiamente tal para que te deriven. ¿Qué hacer si no me reciben una denuncia? Si Carabineros y PDI no pueden negarse a recibir una denuncia, como les señalé anteriormente, eh, acá ellos tienen un rol de recibir la denuncia. Yo acá perfectamente, y pasa mucho con denuncias falsas, yo perfectamente puedo decir que Gonzalo Astudillo me pegó y que me dejó un moretón, y que lo estoy denunciando en fiscalía y que quiero iniciar un procedimiento. No se puede negar, ahora si constaté lesiones puede ser que me haya pegado yo mismo, ¿ya? Pero acá el rol de policía es tomarme la denuncia. Quien va a dirimir si eso es cierto o no es un tribunal de justicia, ¿ya? Y eso es el procedimiento y la vía burocrática que tiene nuestro país. Y se tiene que cumplir. En la práctica, me tocó presenciar en algún momento que se hizo una denuncia de violencia intrafamiliar de una madre que estaba recibiendo violencia intrafamiliar por parte de su hijo. ¿Y qué hizo? No le quisieron tomar la denuncia. Entonces, la abogada del Centro de la Mujer lo que hizo fue que hizo un reclamo, Carabineros de Chile tiene una parte que se llama Fiscalía, y hizo el reclamo por no tomar la denuncia y dice que Carabineros había muchas denuncias que no había tomado. Entonces lo que hizo el fiscal es que lo dio de baja. Ya, o sea, exigir hablar con el superior, o si es que no, si se trata de casos de violencia intrafamiliar, acudir directamente a el tribunal de familia, donde quede. Por ejemplo, si yo vivo en Puente Alto, voy al Tribunal de Familia de Puente Alto. Si vivo en Santiago o en la Florida, por ejemplo, es jurisdicción de Santiago, voy directamente al Tribunal de Familia de Santiago a poner la denuncia por violencia intrafamiliar. O voy a la Fiscalía, ¿ya? Es clave que la audiencia entienda que la recepción de la denuncia es obligatoria y que el análisis de los hechos corresponde a los tribunales, no a el ente donde yo denuncio. ¿Cómo actúa en sí el Estado? ¿Cómo lo hace a través de los distintos ministerios? Por la ley integral. Recordemos que estamos uniendo, pero la ley integral es el centro de esta charla. Lo que hace acá el Estado es que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que juega un rol sumamente importante en esta ley, lidera las políticas nacionales y coordina los planes de acción frente a violencia de género. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Interior y Seguridad Pública? Establece protocolos claros, capacitación, habla sobre cómo debe llevar las denuncias Carabineros y PDI la recepción. O sea, lo que se hizo cargo es de lo que pasaba en la diapositiva anterior, que se tomaban mal las denuncias. El Ministerio del Interior tiene el deber ahora de hacerse cargo
y educar a los funcionarios de policías para que hagan todo con perspectiva de género, ¿ya? El Ministerio de Justicia tiene que garantizar la asesoría jurídica gratuita y el acceso a los tribunales. Por esto es que existen distintas instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial, las clínicas jurídicas, existen instituciones como los centros de la mujer, el Ministerio de Salud, protocolos de trato digno en atención gineco-obstétrica y de salud reproductiva, lo que hablamos recién sobre mujeres por las leyes causales, las mujeres que están embarazadas y que se les grita, se les humilla. Y en el Ministerio del Trabajo, el gran avance fue la ley Karim. La ley Karim establece como principio que se tiene que tener un protocolo de prevención. Todas las empresas de 1 a 10 a más trabajadores tienen que tener un protocolo de prevención sobre acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. O sea, para que más o menos lo tengan en claro. Imaginemos cómo esto se ve en los tribunales de familia. Ya, por ejemplo, una mujer que sufre violencia sexual, perdón, no en los tribunales de familia en sí, sino que ejemplos para ver las instituciones. Una mujer que sufre violencia sexual, ¿dónde puede ir? Puede denunciar a la fiscalía, a carabineros, pero si acude a un centro de la mujer, va a recibir un acompañamiento. Que tiene que ver con las instituciones. Va a recibir un acompañamiento psicológico y jurídico y probablemente tenga la opción de obtener medidas cautelares inmediatas. En caso de violencia económica, por ejemplo, retención de sueldo con el marido, el tribunal de familia puede dictar medidas cautelares, mientras el centro de la mujer puede orientar sobre acciones civiles o acciones de alimentos. Ya, los alimentos en temas de familia no siempre se deben a menores de edad. Existen los alimentos mayores. Muchas veces hay mujeres que no han podido trabajar a lo largo de su vida y la ley de familia protege al cónyuge más débil. O ante violencia laboral, la mujer puede acudir a la inspección del trabajo o a la misma empresa a hacer una denuncia por ley Karim. Entonces, eso es sumamente relevante. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? La capacitación. Siempre en esta charla hablamos de capacitación. Capacitar a las instituciones, carabineros, PDI, jueces, fiscales en perspectiva de género, mayor cobertura territorial, o sea, ampliar los centros de la mujer y las casas de acogida, especialmente en comunas periféricas o en comunas de mayor envergadura por el nivel de gente. O sea, no basta, por ejemplo, que una comuna tan grande como es Puente Alto tenga un centro de la mujer quizás, o que haya un abogado o 2 abogados. Hacen un excelente trabajo, pero siempre es de mayor apoyo que sea más grande. Por ejemplo, Puente Alto, en temas si nos vamos de otros temas como de salud, el Hospital Sotero del Río es uno de los hospitales más grandes y más buenos que existen a nivel de Chile, pero está colapsado. ¿Por qué? Porque es el que tiene más especialidades y tiene médicos que todos son de la Universidad Católica, pero aquí hay un colapso. O el otro desafío pendiente es el acceso gratuito real, o sea, asegurar una atención psicológica, que la atención en temas mentales muchas veces es muy cara y se ha acrecentado mucho, sobre todo en pandemia, asesoría legal y apoyo social a mujeres de escasos recursos, o una fiscalización laboral efectiva. O sea, en la actualidad tenemos que uno de los grandes desafíos que tiene la ley Karim es que cumpla con lo que estableció como en el papel, ¿ya? La ley Karim, que ya lleva un año en funcionamiento, según las cifras que se dieron en agosto de este año, hay más de 44.000 denuncias y solamente 2.100 fueron investigados y 990 multas, de un total de 44.000. Entonces tenemos que los desafíos son gigantes, gigantes en temas de violencia. Todo, ya lo dije, dónde encontrar ayuda, centros de la mujer, un apoyo integral, psicológico, social y jurídico. ¿Cómo puedo yo orientarme? Y acá pueden anotar si es que alguien está sufriendo de denuncia. Si yo marco el 1455, al tiro un número me va a decir, ¿tienes algún problema respecto o que necesitas ayuda con algún tipo de violencia? Y te van a orientar. ¿Ya? Las casas de acogidas, que acá las mujeres se quedan viviendo con sus niños en caso de un peligro inminente, o si necesito más información, puedo ir directamente a la página web del Sarnamec, que es la institución
que está encargado de todo esto, ¿ya? Pero ahora vamos de lleno a ver una ley que es la que era la madre de todas, ¿ya? Acceso a la justicia y rutas de denuncia. Violencia intrafamiliar, ley 20.066, que es la puerta de entrada prioritaria, ¿ya? Pero incluso si es que siempre yo recomiendo en temas de violencia intrafamiliar denunciar siempre en un tribunal de familia, porque obtengo medidas cautelares inmediatas. ¿Qué medidas cautelares establece la ley que yo puedo obtener? Prohibición de acercamiento, salida del hogar, alimentos provisorios, entrega de los efectos personales, si es que no me dejan retirar mis pertenencias. Y se va a asignar en temas de familia una audiencia preparatoria que debe fijarse en un plazo más breve que es de 10 días. Ya, este es en el caso de familia. Ahora, si constituye delito, ya, aquí yo puedo hacer la denuncia ante Fiscalía, Carabineros o PDI. El juez de garantía también puede decretar estos tipos de medidas cautelares incluso antes de la formalización para resguardar la víctima. ¿Cuál es la estrategia combinada que se ocupa o cuál es lo más recomendable acá? Siempre irse por un juzgado de familia, ¿ya? Por ejemplo, ya vamos a ocupar de ejemplo aquí a Francisca, que es mi compañera de trabajo. Si Francisca está sufriendo de violencia intrafamiliar, pero sabemos que ya la violencia está agravada, o sea, le pegan y ya esto se va a ir a penal, lo más recomendable es que Francisca vaya a un centro de la mujer, se haga un evalúo de riesgo, se presente un papel con los evalúos de riesgo, la van a acompañar a hacer la denuncia o en su defecto una demanda, se van a hacer una demanda tan grande con tantos hechos específicos de violencia, que puede ser violencia física, violencia psicológica o otros tipos de violencia que constituyan delito. Y lo que yo voy a hacer acá es demostrarle al tribunal de familia de que ellos no son los competentes para conocer del caso, pero el tribunal de familia me va a decretar medidas cautelares, va a derivar esto a un tribunal de lo penal, en este caso el Ministerio Público, para que ellos hagan la querella, pero me va a dar una medida cautelar de hasta 180 días. Entonces yo aquí, ¿qué hago al poner la denuncia? Es que yo lo que estoy haciendo es básicamente proteger a la mujer en el acto, ¿ya? Y la recomendación práctica es acompañar a la denuncia, que la mujer vaya acompañada por una trabajadora social, una psicóloga o algún alumno en práctica. Entonces yo hablo de acreditar riesgos. El artículo 7 de la ley 20.066, que es la ley violencia intrafamiliar, habla de situaciones de riesgos. ¿Cuándo hay situaciones de riesgo inminente? En casos de amenazas, hostigamiento, acecho, invasión del hogar, consumo problemático de alcohol, de drogas del agresor o denuncia o condenas previas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Francisca va a un centro de la mujer, acreditan los riesgos. A ver, tu pareja, ¿por qué consume droga? Sí, consume cocaína. ¿Y consume qué más? Toma todos los días. ¿Y tienes más denuncias sobre violencia intrafamiliar? Sí, pero no tres denuncias, pero me arrepentí de las otras tres. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que esa mujer está en un riesgo inminente. Entonces se presenta ese informe evaluado por una trabajadora social y se puede obtener inmediatamente medidas cautelares. O sea, en la práctica, en el centro de la mujer, se obtenían hasta, se obtuvieron a veces incluso hasta salidas inmediatas del hogar del ofensor, ¿ya? Con este tipo de riesgo. Entonces, siempre la estrategia es irse a un tribunal de familia o pedir cautelares adecuadas vía familia, por ejemplo, prohibición de acercamiento con supervisión policial o monitoreo, salida temporal del hogar del agresor, alimentos provisorios en caso que la mujer no trabaje y haya estado subordinada al marido, y el plazo de la medida cautelar puede ser 180 días. Ahora bien, yo también puedo irme directamente en un delito, por ejemplo, un delito sexual. Lo más probable es que yo vaya a hacer la denuncia a Carabineros o pueda hacer mi denuncia en la fiscalía y acá el fiscal también puede decretar medidas cautelares inmediatas. Y estas medidas
en penal, sobre todo en los delitos sexuales, son medidas accesorias como abandono del hogar, provisión de acercamiento, porte de armas, y sobre todo en temas de violación, lo más probable es que a la persona se le va a tomar detenida el tiro, va a pasar a detención, lo van a formalizar y lo más probable es que se pida la prisión preventiva, que esta es una medida cautelar más gravosa que se llama, que es la última ratio, cuando ya se cumplen ciertos requisitos copulativos que establece la ley para que esta persona no pueda estar en libertad. Por ejemplo, el caso de Martín Praena. Notificación y cumplimiento. El tribunal debe notificar con urgencia y asegurar la protección de la víctima. Se comunica con carabineros, PDI, fiscalía. O sea, cuando se entrega una medida cautelar, esto tiene que ser notificado. Si, por ejemplo, Pabla pide una medida cautelar antes de tener audiencia, lo más probable es que esa medida cautelar ella la va a tener que guardar impresa como resolución del tribunal, andar con una en la cartera, y va a tener que ir a la comisaría para que esa medida cautelar sea notificada a su agresor, sea notificada en el domicilio por parte de carabineros. Ahora, por ejemplo, si es que el agresor, imaginemos que el agresor soy yo, si el agresor está en la audiencia y se decretan las medidas cautelares en la misma audiencia, yo me entiendo por notificado. Es decir, a mí no me tiene que notificar carabineros. Y si es que, por ejemplo, yo soy el agresor o Gonzalo, que está conectado, es un agresor por temas de violencia intrafamiliar o violencia de género, y tiene una medida cautelar y nosotros le incumplimos y nos acercamos a una víctima, acá cometemos un delito que se llama el delito, eh, se llama desacato, y esto tiene penas punitivas, penas de cárcel incluso. ¿Por qué? Porque es un delito por desobedecer las órdenes de un juez o juez. Rutas por tipos de casos, o sea, cautelares sin penalizar, inmediato, casos de violencia intrafamiliar como empujones, amarreos, medida, provisión de acercamiento, salida temporal del agresor. Ya, si el juez advierte delito, deriva, pero las medidas se mantienen, como les señalé anteriormente. En caso de lesiones, amenaza grave o delitos sexuales, denuncia a la fiscalía o carabineros. O en paralelo se pueden solicitar cautelares. El juez de garantía puede decretarlas para proteger de forma inmediata. Niñas y adolescentes se aplican medidas de protección especiales. El juez debe designar un curador ad litem. Los niños o niñas, cuando se ven vulnerados sus derechos, tienen protección letrada, se les asigna un abogado. Si a una niña, si a mi hija, por ejemplo, a mi hija le están maltratando, yo puedo poner una medida de protección, que es un procedimiento especial que protege a los niños y se le asigna abogados. ¿Quiénes pueden hacer denuncias en materia de menores de edad? Cualquier persona. ¿Ya? O sea, mi vecino, el colegio, si detecta algún maltrato, si mi hija o mi hijo llega con un monetón, puede hacer una denuncia por medida de protección y se activa inmediatamente esto en familia e incluso puede derivarse a penal si es que se detectan que hay violencia sexual. Como lo dijimos al inicio, la ley integral cubre todo a la mujer en las distintas etapas de su vida. Si bien la medida de protección habla de niños y niñas, es un procedimiento que vulnera a niños o niñas y se combina con otras leyes como la ley de familia. ¿Dónde acudir, como lo señalé? Centros de la mujer. ¿Por qué soy tan enfático en los centros de la mujer? Porque, porque no es lo mismo que yo te vea un caso de violencia intrafamiliar como abogado privado que lo haga un centro de la mujer, que tiene interconexiones. Por ejemplo, si mi clienta es, mi clienta es Marcela, si mi clienta es Marcela que está conectada, y Marcela tiene los medios económicos para poder tener un psicólogo o tener un psiquiatra y está afectada por la violencia que le está haciendo su pareja o si le pegaron, en este caso yo soy abogado penalista, yo tengo acceso a pruebas. Yo voy a poder tener un informe psicológico, voy a tener un informe psiquiátrico si es que hay, voy a poder tener, en este caso, ella puede, si tiene dinero, va a poder tener acceso a alguna pericia. En cambio, si una mujer
tiene escasos recursos y quizás no trabaja, y yo le tomo una causa, probablemente no voy a tener pruebas si no asiste el psicólogo, si no asiste el psiquiatra. En cambio, el Centro de la Mujer tiene asistentes sociales. ¿Para qué? Para poder reparar el maltrato. En este caso, yo presencié que mujeres le hicieron terminar la enseñanza media, las ayudaron a emprender con algún negocio, con un psicólogo o una psicóloga que les hacía salir de ese círculo de la violencia, ya que es sumamente importante para que continúen con la denuncia, para que no se arrepientan. Porque yo como abogado privado no puedo controlar que la mujer no se arrepienta, ya que Marcela, por ejemplo, no se arrepienta de denunciar a su pareja, ya, y acá la ayuda es integral. Por eso es que es tan importante y es gratuita, por eso lo recalco tanto. Entonces, eso, respecto a dónde acudir respecto a la denuncia. Y esto es muy enfático porque lo he visto en la práctica, y por si has conectado acá algún psicólogo o psicóloga que se quiera dedicar, o trabajadora social, a temas de violencia, es súper importante que se lean la demanda o la denuncia, ¿ya? Que los hechos de la denuncia encajen con lo que el análisis psicológico o de trabajador social que voy a hacer, ¿ya? Porque me ha tocado ver informes periciales que la denuncia, por ejemplo, decía que el 11 de septiembre fulanito me arrastró en el auto, ¿ya? Y la pericia habla de cualquier hecho menos de este, ¿ya? Y que se dedica a tomar una postura que es, que es desde una opinión que no es imparcial, o sea, creyéndole todo lo que dice la mujer, ¿ya? Acá no digo que no le puedas creer o no le puedas creer, pero el informe pericial debe ser imparcial. Y obviamente acá lo que se tiene que evaluar es el daño, no decir si es que esta persona está sufriendo efectivamente la violencia o no, ¿ya? Porque eso es deber del juez o la jueza. Porque yo como abogado perfectamente puedo destruir esa pericia. Porque si es que no tiene que ver con la demanda, no tiene que ver con la denuncia, yo digo, magistrado, acá la pericia no en ningún momento ha tratado sobre los hechos denunciados. Estos hechos no son los que están en la palestra. Entonces no podemos derivar algo de lo que no se está pidiendo. Entonces, y acá la opinión de la psicóloga no es imparcial. En cualquier momento, por ejemplo, si yo estoy defendiendo a un hombre, en cualquier momento mi cliente o mi representado, que fue también a esa pericia, dijo que no cometió ninguno de los hechos que está acá. Y el rol de decidir si es que algo es cierto o no es de usted, magistrado. Entonces, la opinión es imparcial y no debe ser considerado. Ni siquiera se leyeron la denuncia, ni siquiera la demanda. Entonces, esto es un consejo práctico desde un abogado para ver qué es lo que pasa en la práctica. Si bien yo no me puedo meter en metodologías que ocupan los psicólogos o psicólogas, porque no es mi rumbo, ¿ya? Pero que la metodología sea imparcial y analice el daño y tenga que ver con la denuncia. Eso es sumamente importante porque le da objetividad y trazabilidad, ¿ya? Y está centrado el informe en los hechos. Los hechos. El tribunal no se puede pronunciar sobre algo que no fue denunciado. Acá sí es que lamentablemente salió un hecho distinto, por ejemplo, yo denuncié porque me pegaron y aparece un abuso sexual, ¿por qué no denuncié el abuso sexual? ¿Me entienden? Entonces es sumamente importante tener eso en claro. Ya, vamos a aterrizar esto en la práctica, ¿ya? Y aquí voy a ocupar lenguaje más hostil en algunos casos, y vamos a dar ejemplos más crudos. Violencia física, yo la definí solamente, pero no di ejemplos concretos. Imaginemos un primer caso, mujer embarazada golpeada. Escenario, durante una discusión el agresor golpea el abdomen y hace caer a la mujer. Riesgo jurídico, violencia puede haber,
peligrar la vida del feto. Puede haber un aborto, eso es delito. Ya puede haber lesiones, atención médica urgente, registro de lesiones, y yo puedo, ¿dónde? Denunciar en la fiscalía para que me den medidas cautelares o en un tribunal de familia. Primer caso. Golpe con un objeto contundente. Yo le pego con un bate a alguien o le pego con un martillo. Ustedes pueden espantarse, pero pasa. Yo he visto casos. He visto casos de personas que han perseguido a sus parejas con una plancha caliente para quemarle la cara. ¿Ya? Amenazas de muerte. Entonces, acá el agresor golpea, por ejemplo, con una botella y amenaza a atarla si denuncia. Riesgo jurídico, lesiones graves, puede ser un delito de amenazas, la competencia en este caso es la fiscalía y se toma en vía penal. O si es que yo intento estrangular a una mujer por razón de su género o a una persona que es trans, acá se puede tomar como femicidio frustrado, ¿ya? Estrangulación o un apuñalamiento fallido. Riesgo jurídico, delito grave, investigación penal inmediata, prisión preventiva, ¿ya? Acción, denuncia, fiscalía, detección, protección policial y derivación a una casa de acogida, porque esa mujer tiene que salir inmediatamente del hogar. Estos son ejemplos crudos. Esto es lo que pasa en la vida real, donde la violencia física puede ser tan que a veces pasa que clientes no se dan cuenta que sufren violencia física porque lo normalizan. El solo hecho que yo tome fuerte de los brazos a mi pareja en una discusión es violencia física. El solo hecho que yo la empuje en una situación de discusión es violencia física, pero la manifestación más grande es el femicidio. Violencia psicológica, ¿ya? Voy a decir garabatos acá, pero es para que se entienda. Insulto humillante y amenaza explícita, por ejemplo, escenario, repetido insulto en público y privado. Andáis así para que todos los giles te vean, maraca. Te saco la cresta si volvís. Ya, si no lo haces, lo que te digo, te mato. Delito de amenazas, ¿ya? El más típico que se hace, oye, Maraca, no vaya a lograr nada conmigo, te vas a ir de la casa si es que no haces lo que yo te digo. Que si servís, me tocó también ver esto, si no servís ni siquiera para tener sexo, violencia psicológica, ¿ya? Riesgo jurídico, maltrato habitual en la pareja. Maltrato habitual se puede presentar en sede de familia y se deriva a un delito. O delito de amenaza si hay proposición de muerte. Acción, y que les recomiendo, si que discuten con sus parejas por WhatsApp, grabaciones, pantallazos sirven como prueba, denunciar a un tribunal de familia para obtener las medidas cautelares inmediatas, tener un informe de riesgo, ¿ya? Y si bien, esto yo encuentro que no debería pasar, pero en violencia intrafamiliar, cualquier persona puede ir sin representación jurídica. Y he visto que muchas veces se quedan sin prueba. Entonces, siempre es recomendable ir con un abogado. O control coercitivo extremo. Por ejemplo, el agresor impone un total aislamiento y quita las redes sociales. Hay parejas que te controlan el teléfono, te vigilan con GPS, no te dejan hablar por teléfono. Es decir, acá hay un control enfermizo y puede derivar en maltrato habitual, en posible delito, coerción, privación de libertad, acción, acudir a un centro de la mujer, hacer una evaluación psicosocial, ver los factores de riesgo y obtener medidas cautelares. Violencia psicológica en la práctica, ¿ya? Eso es lo que queremos en esta charla, la práctica. Violencia sexual, escenarios, una violación, ¿ya? Violación, ¿qué es un delito de violación? El que accediera carnalmente vía anal, vaginal u oral sin su consentimiento. Tipos de violación: violación propia, violación impropia, estupro, ya se lo adelanté. Violación propia, estamos hablando de mayores de 18 años. Estupro, mayores con discernidad de poder tener una relación sexual, pero siguen siendo menor de edad, entre los 14 y los 17. Y abuso sexual, tocamientos vía anal, bucal o vaginal. ¿Ya? La violación la puede cometer una mujer. Sí,
Sí, antes no, porque hablaba de acceso carnal, es decir, de penetración. Ya actualmente, por introducción de objetos, que de hecho es un agravante del 365 bis del Código Penal, se puede cometer un delito agravado de violación. Incluso habla de introducción de animales. Sí, sí, introducción de animales también habla, el 365 bis. Entonces, acceso carnal, violación. Habla de penetración vaginal, anal u oral sin consentimiento, jurisdicción siempre vía penal, que se vulnera acá mi derecho a la libertad sexual. Asistencia médica forense, siempre, si es que son víctimas de una violencia sexual, ir a constatar lesiones, ir a hacerse un examen médico, porque la mejor forma de poder probar de que fui víctima de violencia sexual es mediante una denuncia y mediante la prueba biológica de que la persona me violó. Entonces, es siempre recomendable eso. ¿Qué pasa? Acá otro escenario psicológico de que las personas que son vulnerables o víctimas de violencia sexual se sienten sucias y muchas veces no denuncian y pasan años sin denunciar. Entonces, por esta razón, desde, no recuerdo el año, pero desde cierto año, los delitos sexuales son imprescriptibles, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Cristian Campos, ¿ya? Ese caso era antes de la ley, por eso la ley no era retroactiva, que se llama. La ley, desde que entra en vigencia, en adelante es que se toma en cuenta. Si actualmente ustedes son víctimas de un delito sexual, el delito sexual es imprescriptible. ¿Ya? Los crímenes, por ejemplo, prescriben a los 10 años, los delitos a los 5 años. Estupro o relaciones con adolescentes de 14 o 17 años, relación sexual con adolescentes bajo condiciones de dependencia o abuso de confianza. Aquí habla o que estén privados de razón. Jurisdicción, tipificación especial en penal, con menores de edad, hablamos ya de 14 o menores de 12 años, que se afecta a la indemnidad sexual. Aquí hay más penas. Y se puede denunciar a la fiscalía, a un tribunal de la familia. Se toman medidas de protección, que es un procedimiento especial, si es que son niños, y se le asigna un abogado a los menores, a los niños, ¿ya? Y acá el punto clave legal de la violación y abuso sexual es que siempre se tramitan por vía penal, porque son delitos, incluso tienen pena de crimen. Entonces es sumamente importante esto. Cuando hablo de pena de crimen es que va arriba de los 5 años y un día, por si acaso. Violencia económica, impedir que la mujer trabaje y retener su salario. Es decir, la mujer tiene un empleo, pero su pareja le retiene todo el sueldo, le obliga a pedir dinero para movilizar su higiene. ¿Qué pasa? Que en la práctica, o sea, esto también, como les señalé en un comienzo, pasa más en mujeres que llevan muchos años casadas y que no pudieron estudiar o no pudieron realizarse, o que estuvieron desde muy chicas con sus parejas. Entonces acá los típicos actos son que le obligan a firmar un préstamo y endeudarse, o pasa mucho que no, las obligan a no trabajar. O sea, oye, tú vayas, me pasó que vi esto, tal cual, oye, maraca culiá, así, tú vas a trabajar a darle almuerzo a los tipos para que puro te vean, para que puro te miren. Eso es violencia económica, totalmente. O el tema de que si las personas las labores del hogar no se tomen como un trabajo, si una mujer está dedicada a las labores domésticas y depende totalmente de su marido, que no te dé para tener los utensilios de higiene básico, por ejemplo, toallita higiénica, para tener desodorante, tener champú, cosas así, jabón, y que te manipule respecto a eso, es cualquier tipo de violencia económica, ¿ya? Hay una dependencia económica forzada y una privación de la autonomía. Y aquí yo recomiendo ir a un centro de la mujer y demandar en familia y pedir alimentos provisionales, tratar de salir adelante y poder echar a esa persona del hogar y poder quizás tomar acciones civiles
poder realizarte, generar un emprendimiento, tomar asesoría psicológica, asesoría psiquiátrica, o control extremo de los recursos, negar recursos como medicamento, higiene, ¿ya? Entonces esto se ve en familia, pero es importante un apoyo y un respaldo. Violencia simbólica, arruinarle, en este caso, los medios de comunicación, que cosifiquen o que, por ejemplo, tiren para abajo campañas públicas que difundieran, por ejemplo, que un medio de comunicación ridiculice la charla que estoy haciendo el día de hoy, por ejemplo, o que hable mal de la violencia simbólica, como que ahora todos son de cristal, por ejemplo. Escuchen eso. Sería violencia simbólica, ¿ya? Y que puede haber una queja administrativa ante la institución, ante los organismos reguladores, se puede presentar un recurso de protección, por ejemplo, para temas de comunicación, para que se cambie lo que se dijo respecto a eso, se puede ir a la fiscalía, según el delito, ¿ya? Y acá es muy importante de los derechos fundamentales también. Violencia institucional, ya hablé de carabineros y hablé de salud, o sea, por ejemplo, si es que acá Ivonne va a denunciar por violencia intrafamiliar y dice, ¿sabes qué? Me están maltratando, y el carabinero le dice, váyase a la casa, violencia institucional, obstaculización del acceso a la justicia. ¿Qué se puede hacer acá? Reclamar por la vía superior o ir a un tribunal de familia inmediatamente o ir a un centro de la mujer, ¿ya? Los centros de la mujer te priorizan, porque igual hay gran carga, priorizan la urgencia de la denuncia, por ejemplo, si hay una audiencia. Entonces, si es que te tienen que acompañar, te van a registrar sí o sí. Violencia política, en este caso, denigrar a mi rival, por ejemplo, en la presidencia solamente por ser mujer, por su sexo, o mensajes y amenazas que impidan su campaña. Si es amenaza, puedo ir en sede penal, o si es que me tratan de arruinar la campaña adjudicándome otros delitos, puedo demandar por delito de injurias como una acción privada. Violencia laboral, tenemos distintos tipos de violencia laboral. Entonces, violencia laboral, podemos hablar acá de la ley Carín propiamente tal, pero hablamos de cualquier tipo de acoso sexual o acoso laboral. Acoso sexual, ejemplo más claro, es acoso sexual puede ser favores sexuales a cambio de mantener el empleo o un ascenso, a cambio de que vayamos a cenar. Eh, Puede ser que yo esté tirando chistes de doble sentido que puedan incomodar a una mujer. Acoso laboral por ser condición de mujer, que estoy todo el rato hostigándola en cualquier momento o que estoy denigrándola por su hecho de ser mujer, ¿ya? O cualquier tipo que afecte a la mujer. Entonces, para eso es que entró la ley Carín, para que haya una investigación por tipos de acoso en 30 días hábiles y en 15 días hábiles se haga una sanción por parte del empleador y que se active el protocolo empresa, porque todas las empresas tienen el deber de tener un protocolo de prevención, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede ser una acción paralela. No quiere decir que si es que, por ejemplo, acá el acoso sexual se transforma en un delito sexual, no quiere decir de que yo no pueda, la ley Carín tiene que tenga efectos punitivos. No, para nada. La ley Carín tiene efectos, por ejemplo, que puedan afectar en el ámbito laboral. Si bien, si es que hay algún delito sexual, el empleador tiene la obligación de comunicarse con el Ministerio Público, se pueden tomar una vía penal y una vía laboral de forma paralela, porque en la vía penal yo voy a investigar el delito y obviamente con la investigación que haga la inspección del trabajo puedo aportar y apoyar la vía penal. Así que eso es sumamente relevante. La violencia gineco-obstétrica, ya ejemplo, médico realiza una maniobra o procedimiento, por ejemplo, una epistomía, una exploración, sin explicarle o solicitarle el consentimiento a la paciente. Acá hay gritos, humillación en el trabajo de parto,
negligencia ante la pérdida perinatal. ¿Qué quiere decir esto? Ley Dominga. ¿Qué dice la ley Dominga? Hay que tener cuidados y respetos cuando una mujer sufre una pérdida. O sea, si una mujer sufre una pérdida, como pasó con el caso de Dominga, yo no voy a poner a esa mujer al lado de la sala donde están los recién nacidos, porque la voy a dañar psicológicamente, ¿ya? Entonces acá la acción que puedo tomar es un reclamo administrativo en el establecimiento, propiamente tal, la clínica, hospital, puedo denunciar al Ministerio de Salud, puedo, si hay lesiones, puedo ir a la Fiscalía, puedo denunciar a la Superintendencia de Salud, puedo interponer un recurso de protección y en base a la ley puedo tener un acompañamiento psicosocial y registro clínico que va a ser clave. Es decir, la violencia gineco-obstétrica puede ser practicada por una persona que sea hombre o mujer. No es exclusivo del género, no es exclusivo del proveedor de salud. Y la violencia vicaria, como les dije, no estaba en la ley integral, pero la quise poner. Ya es la separación, escenario, tras una separación, el agresor agrede sistemáticamente a los hijos en común en presencia de la madre. Los expone a humillaciones o lo hace testigo de abusos con el fin, claro, de dañarla emocionalmente y presionarla. Por ejemplo, a que se separen. No, si es que nos separamos, si es que te vas a ir de la casa, yo le voy a pegar a los niños, o le pegan a los niños. Eso es un daño doble. Acá, por ejemplo, si tenemos una niña, puedo interponer una acción de medida de protección o puedo, en este caso, poner una acción de violencia vicaria por violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos ese tipo de ejemplo aterrizado. Yo he hablado mucho de adultos. Hablé en toda esta charla que puedo, si hay una acción que se me comete como delito, como una lesión, me pegaron, eh, eh, alguna violación, eh, hay peligro de homicidio, en este caso femicidio, porque estamos hablando de mujeres. ¿Ya? Yo hablé que se va por sede penal, pero ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? ¿Ya? En caso de un abuso sexual por parte de un adulto en un entorno o maltrato psicológico, existe un procedimiento especial y es por eso que en el inicio Valentina les dijo que nosotros queríamos abordar la ley integral relacionada con distintos tipos de leyes como la ley 20.066 y la ley 19.968. La ley 19.968 habla sobre los procedimientos de familia, procedimientos ordinarios, procedimientos especiales. Entre los procedimientos especiales está el artículo 71 de la ley 19.968 que habla de las medidas de protección. En caso que un niño o niña esté sufriendo alguna vulneración de sus derechos, yo tengo que iniciar este procedimiento en el cual tiene como objetivo obtener medidas inmediatas que puedan ayudar a un menor, ¿ya? Por ejemplo, tratos psicológicos reiterados, una niña presenta desnutrición o abandono, y la medida de protección puede ser de que se vaya a vivir con la tía, con la abuela, que buscar un familiar cercano para resguardar en pos del interés superior de los niños. Es decir, aquí entra y se mezclan las leyes respecto, por ejemplo, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Acá estamos hablando de tratados internacionales también, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, acá se constituye algún delito, como un abuso sexual o eh, una violación, esto va a pasar a través del curador ad litem, va a pasar a ese penal y se va a investigar. Acá el Estado tiene un rol sumamente importante, sobre todo el Ministerio Público y sobre todo los organismos como el CREDEN, ya para poder ayudar a menores. O sea, el CREDEN te ayuda a atención gratuita respecto a vulneración de menores. El CREDEN, anótenlo. La ley integral, ¿cómo se exige, cómo se articula, cómo se implementa? Ya hablamos de distintos tipos de cuáles eran los ejes centrales: prevención, protección, sanción y reparación. La finalidad es garantizar que toda mujer tenga derecho a un trato libre de violencia y que el Estado actúe de forma organizada para hacerlo efectivo. La prevención impone que tengan políticas públicas, educación, campañas culturales para eliminar los estereotipos, para hablar de perspectiva de género, para considerar, en este caso, eliminar la violencia simbólica, para acá hablar de
de qué se entiende la mujer en todos los ámbitos de su vida, ¿ya? De que esta ley también habla de que mujer se entiende por las personas trans. Entonces, perspectiva de género, protección, medidas urgentes, acceso a servicios, casas de acogida, atención psicosocial, canales expeditos, sanción, coordinación entre las vías penal y de familia, administrativas para evitar la impunidad, reparación, apoyo psicológico, social, reinserción laboral de la persona. O sea, una persona que vive acoso sexual o acoso laboral tiene que reinsertarse laboralmente. Y para eso es que una de las medidas inmediatas que establece la ley Karim es atención psicológica por los organismos de las mutualidades, ¿ya? Por la ley 16.677, ¿ya? Que habla de los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Entonces, acá la idea fuerza es que la ley 21.675 no se limita a castigar, establece un diseño estatal, un diseño integral para prevenir, proteger, sancionar y reparar en casos de violencias de género. ¿Con qué leyes se articula? Esto es lo que encuentro genial de la ley integral, es que acá se articuló con una serie de leyes que ya existían, ¿ya? Lo que vino a hacer es aterrizar, se, se combinó con la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, que permite obtener cautelares rápidas en el ámbito familiar, prohibición de acercamiento, salida del agresor. ¿Dónde están las medidas cautelares por si alguien quiere después ver esta charla? Artículo 9 de la ley 20.066. Y esto es útil cuando se requieren medidas inmediatas para proteger a la víctima. La ley 21.075 amplió el foco más allá del hogar, pero la 20.066 sigue siendo clave. Los leyes de tribunales de familia. Hay dos procedimientos especiales. La ley de familia habla de procedimientos ordinarios y de procedimientos especiales. Procedimientos ordinarios típicos, una demanda por pensión de alimentos, un divorcio, una medida de alimentos, relación directa y regular, las llamadas visitas. Pero hay dos procedimientos especiales que se articulan en una ley de familia, que es la violencia intrafamiliar, que se ve en sede familiar. ¿Por qué tipo de violencia se puede ver en sede familiar? Si yo insulté en una ocasión específica o 3 veces a una mujer, puede tener una sanción en sede de familia. No constituye delito. No hay un maltrato habitual. Fue en una ocasión, ¿ya? Entonces, ahí el tribunal quizás va a ver en el sede de familia. Pero cuando constituye delito, pasa al Ministerio Público. O el procedimiento especial que vimos anteriormente, el artículo 71 de la ley de 19.968, que habla de la medida de protección para proteger a nuestros niños y nuestras niñas. La ley Karim, vigente desde el año 2024, que uno de sus ejes rectores es la perspectiva de género. Todas las leyes que fueron lanzadas en este último gobierno tienen que ver con perspectiva de género. Obliga a tener protocolo y medida inmediata en lugares de trabajo. Es el brazo laboral que complementa a la protección fuera del hogar. Su implementación ha mostrado brecha entre las grandes empresas y las microempresas. Y tenemos la ley Dominga en temas de pérdida perinatal. También se une a esta ley leyes nacionales que tienen que ver con violencia. La ley Gabriela que habla de que el femicidio lo puede cometer cualquier hombre y no necesariamente siendo pareja. La ley Antonia, que introdujo otros delitos como el femicidio, la inducción al femicidio, o en este caso por maltrato psicológico, eh, y si no me equivoco, el femicidio agravado, pero introdujo dos delitos. Entonces, tenemos leyes nacionales que están actuando en contra de la violencia de género, leyes nacionales que están siendo un eje principal para tratar de erradicar todo, como también leyes internacionales. El artículo 5 de la Constitución Política de la República habla del bloque constitucional, que Chile tiene que obedecer los tratados internacionales que son ratificados y que se encuentran vigentes por nuestro país. Por ejemplo, la CEDAW, en la Convención de la ONU. Chile se comprometió a eliminar la discriminación contra la mujer. Se obliga a adoptar medidas legislativas y administrativas. El comité de la CEDAW evalúa periódicamente los avances y formula recomendaciones. La última fue en octubre del año pasado.
la Convención Belén do Pará. Esta convención reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia. Esta convención, en todos los casos de violencia intrafamiliar que tienen que ver con el CERNAMEC, se cita Convención Belén do Pará, que obliga a los estados a actuar con debida diligencia, a prevenir, investigar y sancionar y reparar, que exige procedimientos eficaces. Es decir, la ley 21.675, que es la violencia, la ley integral, aterrizó en nuestro país los estándares internacionales que se necesitaban para que en Chile se pudiese trabajar mejor la violencia de género. Desafíos tenemos muchos. Capacitar a carabineros, capacitar al Poder Judicial, al Ministerio Público, estándares de revictimización. Cuando yo hablo de revictimización, proteger a niñas. O sea, anteriormente de la reforma penal, las niñas que eran víctimas de una violencia sexual declaraban y muchas veces hacían pipí del miedo que tenían. O sea, imagínense lo crudo que era. Tienen que haber esto a través de una psicóloga o ojalá de una psicóloga si es niña, ¿ya? Y con un espacio adecuado a través de los niños. O el tema de la revictimización, que la persona tenga que relatar el hecho una y otra vez y se tenga que acordarle la violencia a la que fue expuesta, ¿ya? Protocolos para evitar la violencia gínico-obstétrica, ¿ya? Y cumplir y ayudar para que la ley Carín empiece a cumplirse. Organizaciones que ayudan hoy a la red pública, CERNAMEC, ¿ya? Centros de la Mujer, ya les dije, corporaciones de asistencia judicial, llamar al 1455, representación gratuita en clínicas jurídicas universitarias como la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Alberto Hurtado, orientación a algunos patrocinios en materia de familia y violencia intrafamiliar como en una corporación de asistencia judicial, el CREEM, que puede ayudar en violencia hacia niños. ¿Y por qué esto importa? Esto importa porque amplió el mapa, ¿ya? Se incluyeron distintos tipos de violencia que no existían. Se ordenó el sistema, se coordinó y se emplazó a los ministerios que antes no participaban a capacitación, a tener estándares comunes. Se conectó con el ámbito internacional, conectó leyes que que eran el estándar o el ideal a seguir, pero que ahora se están implementando en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Y procedimiento de ejemplo concreto, ¿ya? Para recalcar, porque yo quiero que aquí se vayan para saber cómo denunciar. Caso Sofía. Sofía vive con Patricio, que es su cónyuge, ¿ya? En una discusión, Patricio la golpea y la agrede con insultos y amenazas. ¿Qué puede hacer Sofía? Puede denunciar por violencia intrafamiliar, ley 20.066, y puede constatar los hechos en Carabineros o PDI y levantar la denuncia y esto se va a derivar a un tribunal de familia, ¿ya? Si hay lesiones graves, puede hacerlo en fiscalía. Aquí se va a tratar de obtener medidas cautelares inmediatas como orden de alejamiento, salida inmediata del hogar del ofensor. Esto se puede acreditar a través de los factores de riesgo, que ojalá lo haga una trabajadora social, por ejemplo, consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Se va a llevar una audiencia preparatoria. En la las causas de violencia intrafamiliar se dividen en dos, en una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria se ofrece la prueba de la que igual me voy a valer. Imágenes, informes psicológicos, audios, me voy a valer de prueba como testigos. Y en la audiencia de juicios yo incorporo esa prueba. Yo interrogo a los testigos y se llega a una conclusión, ¿ya? Ahora, si es que está en sede penal y se constituye delito, puedo tener una audiencia en donde se pueda discutir una salida alternativa, como una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. Acá lo importante es que la mujer toma decisión en todo tiempo en el ámbito jurídico. Acoso sexual, violencia de género en el trabajo. Donde, si estoy sufriendo acoso sexual o acoso laboral, yo puedo hacer la denuncia o en la dirección del trabajo. Ya tiene 30 días hábiles para investigar y 15 días para aplicar sanción o puedo denunciar ante el empleador. Si denuncio ante el empleador, tengo 30 días hábiles para que investiguen dentro de la empresa
o este puede derivar también a la inspección del trabajo, 30 días para que la inspección, 30 días hábiles para que diga si el informe está bueno o está malo, y 15 días para dictar sanción, ¿ya? ¿Qué medidas tengo como trabajador? La ley CARIM establece que tengo como medida inmediata eh, cambiar de turno, atención psicológica inmediata, teletrabajo, si procede, atención, cambiar la redistribución de la jornada laboral, ¿ya? Y esto puede incluso después demandarse por una reparación de daño moral o una tutela laboral que tiene que ver con derechos fundamentales. O agresión o violencia cuando ya vamos en delitos. Si yo voy caminando por la calle, ya aquí olvidémonos de la pareja, una mujer va caminando por la calle y es atacada por un ladrón y la golpea violentamente por el hecho de ser mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede hacer acá? Se denuncia ante Carabineros, ante PDI. Se activa la fiscalía para iniciar una investigación penal. Si la agresión es grave, puede constituir lesiones de grave, intento de violación, incluso tentativa de femicidio. Y en paralelo, si hay un vínculo familiar, se puede pedir medidas cautelares, aunque es en general estos casos son penales, ¿ya? Entonces tenemos distintos tipos. Entonces ahora vamos a ver unos datos estadísticos para que más o menos tengan en cuenta esto. Prevalencia de violencia intrafamiliares en mujeres por año. En 2022, el 23,3% de mujeres en Chile fue víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses. Prevalencia de violencia intrafamiliar por vida. En el 2022, esta estadística dice que cerca del 44% de mujeres han sufrido violencia intrafamiliar en algún momento en sus vidas. Estamos hablando de mujeres adultas, o sea, no estamos considerando a las niñas. O sea, por vida estamos considerando a las mujeres, a las niñas también, pero o sea, un 44% es mucho, eso es lo que estoy tratando de decir. Femicidios. En 2023 se registraron 51 femicidios según la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y 43 según el CERNAMEC. Fechas de mayor riesgo. ¿Por qué Cumplimiento Chile decidió dar esta charla posterior a Fiestas Patrias? Y por eso me alegra que se hayan conectado, porque una de las fechas que hay más riesgos de violencia intrafamiliar son las Fiestas Patrias, son el Año Nuevo, son la Navidad, ¿ya? Aquí se incrementan los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres por el consumo excesivo de alcohol y de drogas, ¿ya? O durante pandemia, que las parejas tuvieron que estar juntas, también se observó un aumento en denuncias por violencia doméstica. Pero acá, ¿cómo ayudaba a una mujer si estábamos en pandemia? ¿Cómo se echaba a la persona del hogar? Entonces, eso es un tema que es un desafío pendiente también respecto al legislador. Eh, Violencia en contextos de vulnerabilidad y rol de la salud mental, como les señalé ya, y aquí analizar cómo la violencia afecta de manera diferenciada a mujeres con mayor vulnerabilidad. Hay mujeres que son más vulnerables, por ejemplo, por la edad, por tener algún tipo de discapacidad, por su identidad de género, por su origen étnico, por su condición de migrante. Entonces, el rol fundamental que cumplen acá los psicólogos o la gente que son médicos psiquiatras es sumamente importante en la acreditación de la violencia. Personas con mayor factor de vulnerabilidad, adultas mayores. Muchas crecieron en un contexto de violencia. O sea, nuestra época ha cambiado mucho. Ya nuestra cultura ha cambiado demasiado. Entonces, antes se normalizaba la violencia. Mujeres con discapacidad, con dependencia económica y física que puede agravar el control y el sometimiento. Identidad de género, mujeres trans que enfrentan una violencia interseccional con barreras de acceso a la justicia, mujeres migrantes que desconocen nuestra normativa legal y que tienen el temor a la expulsión o a la discriminación cultural que puede ocasionarse en las instituciones y que agravan su vulnerabilidad, o mujeres indígenas que tienen prácticas culturales o estigmas que invisibilizan la violencia, o barreras idiomáticas. Entonces, estos son los mayores factores de vulnerabilidad que existen. O algo, si nos vamos de lleno a la época, de los problemas más grandes que tenemos hoy en día como sociedad es el ciberacoso, ¿ya? La tecnología es un gran avance, pero la tecnología también ha sido un retroceso en temas de violencia.
la violencia a través de las redes sociales, el WhatsApp, las violencias a través de Instagram, las persecuciones a través de perfiles falsos, el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas por venganza, que aquí se ha dado a través de, yo he visto que se ha dado a través de ambos casos, o sea, tener videos íntimos con mi pareja y que eso se divulgue en temas de venganza, hostigamiento en redes sociales, mensajería, control de las redes sociales, el tema de controlar el teléfono, si no me enojo, GPS a tu pareja. O sea, a esos niveles hemos llegado. Y estos tipos de denuncias constituyen delito muchas veces. Hay una red que controla, que es del Ministerio Público, que habla sobre el ciberacoso y se puede denunciar acá para que se vea como delito. Hay delitos y abogados especialistas en esto, o propaganda y mensajes que perpetúan la discriminación de género. ¿Ya? Entonces, la violencia digital es un gran problema que existe y se perpetúa hoy en día. Entonces, el rol de la salud mental en la acreditación judicial, reitero, los informes psicológicos deben estar ligados a la denuncia y a la demanda. Debe evitar análisis generales que puedan ser desestimados en juicios. Los informes psiquiátricos deben ser objetivos, acreditan diagnósticos como depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático. La persona está tan mal que necesita medicamentos por cómo la están tratando. Diferencia práctica, un informe psicológico mal fundamentado puede ser atacado por la defensa contraria, como se los dije como ejemplo. Como yo ataqué el ejemplo que di, porque no tiene que ver con la denuncia. Entonces, la imparcialidad de los peritos es sumamente relevante. Ser imparciales y ver solamente el daño, si existe o no daño psicológico. En conclusión, y ya terminando esta charla, que era bastante ambiciosa, la prevención importa. O sea, debemos informar los derechos, debemos sensibilizar públicamente y evitar que la violencia de género se normalice en nuestra sociedad. Denunciar a tiempo es sumamente fundamental, evitar el círculo de la violencia. No hay que esperar que la agresión sea más grave, porque por el círculo de violencia las agresiones se van convirtiendo y pueden constituir delito. Y siempre es importante documentar los hechos. Si a mí me pegaron, constatar lesiones, tener fotos de eso. Si es que tuvo una violencia sexual, hacerme la pericia. Y en este proceso el acompañamiento jurídico y psicológico y social que brindan los organismos del CERNAMEC, que lo recalqué tanto en esta charla, es sumamente importante, porque va a haber un apoyo en todo momento. La ley integral actúa como un paraguas y que reúne y conecta las distintas normativas. Vimos que conectamos muchas leyes, la ley 20.066, la ley Gabriela, la ley Dominga, la ley de tribunales de familia, que aseguran la protección y justicia en los distintos espacios de la vida, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez de la mujer, pero esta tarea no es solo del Estado, también es una responsabilidad de nuestro entorno como comunidad, donde podemos aprovechar estas instancias, por ejemplo, para poder capacitarnos, y de las empresas para no naturalizar la violencia y ser parte activa de su erradicación, ¿ya? Y obviamente tener en cuenta de que estos tipos de violencia traen, denunciar a alguien por violencia intrafamiliar puede traer consecuencias graves, puede manchar los papeles de alguien. Entonces, siempre que la violencia, esto se ocupe como un mecanismo que no desvirtúe a través de denuncias falsas. Entonces, en conclusión, esto ha sido la charla sobre la ley integral. Les doy muchas gracias, es difícil, fue bastante compleja de tener y doy espacio para las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por su atención. Comprendemos que estamos en el límite de tiempo, así que quien tenga que desconectarse por razones laborales o personales se entiende absolutamente. Y tenemos dos preguntas muy interesantes en el chat. Voy a leer la primera, que es de Claudia. Frecuentemente nos enteramos de casos de mujeres que han hecho la denuncia de maltrato a carabineros, no una, sino que varias veces, y termina en femicidio. ¿No será bueno que Carabineros derivara de inmediato a la mujer que realiza la denuncia
al centro de la mujer para que reciba protección inmediata? Ya, mira, ¿quién me hizo la pregunta? Claudia. Claudia, en sí no es rol de los carabineros, no pasa en la práctica, ¿ya? No pasa en la práctica, pero lo que tendría que hacer carabineros, en este caso, eh, lo que en sí tiene que hacer acá carabineros es derivar la denuncia a un tribunal de familia. Eso es lo que se hace. Y se toma la denuncia y se inicia un procedimiento por violencia intrafamiliar, si es que lo comete tu pareja, o se pasa a la fiscalía. El centro de la mujer es una ayuda externa que la mujer puede tomar esta ayuda a través del número que les señalé, por ejemplo, el 1422. Entonces, no te derivan al centro de la mujer. De hecho, muchas veces tienen desconocimiento de que existe. Por eso es que esta misma ley integral trata de que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia capacite a carabineros porque no hay un trato blando hacia las personas que son víctimas, ¿ya? Así que eso, respecto a eso, 1455, perdón, la diapositiva se las van a enviar, 1455 o las páginas del CERNAMEC. Sí. También Pabla pregunta, ¿quién o qué institución debe emitir el informe de riesgo? ¿Puede ser una institución privada? A ver, espérame. ¿Quién hizo esta pregunta? Pabla. Pabla, déjame leerla. ¿Qué institución debe emitir el informe de riesgo? ¿Puede ser una institución privada esa? Sí. O sea, idealmente depende de qué informe de riesgo estamos hablando, ¿ya? Porque el informe de riesgo, si estamos hablando en materia laboral, sí, puede ser una institución privada como una empresa a través del protocolo de prevención con a través de los organismos de las mutuales. Ahora, el informe de riesgos que se pueda emitir va a depender de cada ministerio. Por ejemplo, en temas de violencia químico-obstétrica, se va a establecer que haya un estándar de un protocolo de riesgos que puedan haber para el trato respetuoso a las mujeres en casos de salud. Entonces, también puede ser una institución privada, por ejemplo, una clínica puede ser privada en este caso, ¿ya? O en temas de violencia en general a carabineros, no, pues ahí sería una institución pública. Entonces, depende de cada institución, si es pública o privada, donde se va a hacer el rol. La idea es que esta ley integral es súper grande, o sea, si ustedes la leen, tiene como 40 páginas y esto daba mucho más. Yo acá hicimos un comprimido que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero la ley integral da para hablarse fácilmente 3 horas, ya porque es muy innovadora respecto a lo que hace, sobre todo con los temas del aborto en 3 causales, o sea, a ayudar y orientar a la mujer para ver a buscar una clínica sin objeciones de conciencia, es algo que no se había visto nunca antes. Entonces, a la pregunta de Pablo Hogares, sí puede ser una institución privada, pero dependiendo de la violencia, ¿ya? No sé si me respondí por completo o no era lo que no estaba. Y Loreto dice, ¿la ley integral tendrá reglamentos? Sí, va a tener reglamentos que se van a establecer dependiendo de cada violencia. O sea, los ministerios tienen el rol de establecer reglamentos para que haya un estándar en la capacitación de la policía, en los tribunales, en la recepción de denuncias, porque pasaba lo que decimos en la práctica. O sea, yo no recomiendo, por temas de violencia intrafamiliar, denunciar a carabineros. Yo pasé dolores de cabeza con carabineros en algún momento. ¿Por qué? Porque no había la capacitación necesaria y por eso yo iría directamente a los tribunales de familia, porque los tribunales de familia sí están capacitados para obtener una medida cautelar inmediata, pero también por eso es que derivo siempre al CERNAMEC. No sé si es que tienen alguna. Ah, Pabla tiene otra. Si hay algún mecanismo que obliga al empleador a tomar medidas. Quiero preguntar si hay algún mecanismo que obliga a un empleador a tomar medidas en caso de tomar conocimiento de que alguno de los trabajadores ejerce violencia en contra de su pareja y también en el caso que sea una de las trabajadoras que sufre violencia, depende. Si la empresa, si es que la violencia tiene que ver con temas en el trabajo,
en el trabajo, se ve por ley Karim. Si es que es de la vida personal, no. Yo puedo denunciar un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, si veo que a Valentina, que es mi compañera de trabajo, la maltrata a su pareja, yo puedo denunciar, sí, pero esa denuncia no va a tener efecto, el real efecto o impacto si Valentina después dice que los hechos son mentiras. Ya, porque quizá ella no quiere, o sea, o puedo traerle un problema a Valentina en el cual a ella le van a pegar porque yo hice una denuncia, por eso es que es muy importante la preparación que tiene que existir en el ámbito psicológico para incentivar a una mujer a salir de ese círculo de la violencia y que esté preparada eh, para poder denunciar y que se atreva a continuar con la denuncia. Acá, en las estadísticas respecto a las mujeres que normalmente dejan las denuncias son gigantescas, porque se perdonan el marido o porque perdonan a la pareja y porque se acostumbran, ven esto como normal. No es normal gritarse, ¿ya? No es normal decirse garabatos, no es normal empujarse, ¿ya? O tirarse cosas. Cuando ya una relación está en ese caso, estamos totalmente mal. Entonces, por eso es que el apoyo psicológico es muy importante. Y ya para ir concisamente a la pregunta de Paula, es que si es en tema de trabajo, se ve por ley Karim. O sea, aquí pueden tomar la denuncia efectivamente por acoso, pero si es que la pareja vive fuera del trabajo, ¿se puede hacer? Sí, pero puede tomar en riesgo a la víctima, si no lo quiere hacer. ¿Ya? Entonces eso es sumamente relevante. No sé si tienen más preguntas, si les quedó claro, si Sí, tienen Claudia alguna... tenía una pregunta no de la temática, sino con respecto a la capacitación. La verdad es que hay diplomados en universidades, también en Flaxo, sin embargo en instituciones públicas no hemos encontrado certificaciones en materias de género, más que nada tendrían que buscar para poder certificarse en instituciones privadas como especializadas. Di- Disculpa, vale, me perdí. Estáis respondiendo la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, la respondí yo. Sí, Estaba respondiendo sí, tú ya. Pero la sí. pregunta, ¿cuál fue? Si es que Que ahí... dónde se podría capacitar y certificar Ah, en ya. estas materias. Ah, perfecto, perfecto. Me Sí. quedó claro ahora. Entonces, para ir cerrando, nuevamente agradecerle su participación. En el chat estoy dejando el formulario de inscripción de la siguiente charla, que va a tratarse sobre los derechos en salud mental, que va a ser el próximo viernes, para que puedan inscribirse. Igualmente les vamos a enviar esta información. ¿Puedo Carolina nos... responderle a Carolina? Le Sí, voy a sí, sí. responder a Carolina. Ya, ya, en el caso de ella, que le pegaron, llegó golpeada al trabajo, es violencia intrafamiliar, pues ella tiene el deber de hacer la denuncia. Ahora que la pareja la fue a violentar a las personas de la empresa, en ese caso tu rol entra por ley Karin en violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo, que es una violencia que no existía antes en la ley Karin, que no existía antes, perdón, en la legislación laboral, se introdujo con la ley Karin, y es proteger aquí a cualquier persona que sufra una agresión por un tercero ajeno a la empresa. Es decir, si es que una persona que no pertenece a la empresa va a agredir a mis trabajadores, yo tengo que tomar medidas de protección. Por ejemplo, llamar a carabineros al tiro para que esa persona se vaya detenida, a pesar de que sea el marido de una trabajadora, porque aquí tú tienes que velar por el bien en común. Entonces tienes que llamar a carabineros, tienes que tomar medidas inmediatas, tratar de que la puedan echar del lugar porque tú tienes que velar por tus trabajadores. Esta violencia en el trabajo también puede ser, por ejemplo, si es que tú tienes un restaurante y se está violentando, por ejemplo, a tu garzón o garzona, ¿ya? Entonces, un rol, en virtud del 184 del Código del Trabajo, hay un rol que es de protección respecto a los trabajadores. Pero en el caso de tu trabajadora que llegó golpeada, se le puede incentivar, por ejemplo, tú puedes decirle que existen los centros de la mujer, tú puedes decirle o que existen abogados dedicados a violencia intrafamiliar
y que puede obtener la salida inmediata del hogar de esa persona, o pueden mostrarle esta charla para que ella se atreva y que pueda poder denunciar en casos de violencia de género. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, gracias a todos por conectarse. Sabemos que esta charla tuvo más extensión de lo habitual, pero era una temática que lo ameritaba. Así que nos vemos en las próximas ocasiones y les mandaremos también el material a sus correos por si necesitan revisarlo nuevamente o compartirlo con otras personas. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por prestarme atención y espero que le haya servido la charla. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego.